Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Justo sobre el tema que mencionábamos, el Departamento de Estado, pues como decíamos, de los Estados Unidos, anunció que los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass tienen prohibida la entrada a ese país por su implicación en actos de corrupción. ¿Tiene esto algún impacto en las relaciones bilaterales? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña en este momento Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto de poder conversar con ustedes. Veíamos este anuncio del gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden que prohibió al expresidente, al ex vicepresidente la entrada y el acceso y también el otorgamiento de visas para ingresar a su país. La medida también alcanza, según decían, a los familiares. Por su parte, el expresidente Rafael Correa respondió en un comunicado en 2 publicaciones en redes sociales. Dijo, la maldad humana, escribió y criticó que se metan con su familia también, dijo el presidente que era lo más bajo. Ahora, ¿es esto una interferencia de los asuntos políticos del país o es un mecanismo que es completamente legítimo en cualquier Estado soberano? Mire, en este caso es absolutamente un mecanismo legítimo de cualquier Estado. Cualquier Estado puede prohibir el ingreso de personas que las considera indeseables para que ingresen a su país. Es una medida que Estados Unidos lo viene aplicando con mucha frecuencia, particularmente en los casos, por ejemplo, de Venezuela, de las mayores autoridades venezolanas del gobierno de Maduro, tienen ya una prohibición de ingreso a los Estados Unidos. En el caso de nuestro expresidente y el ex vicepresidente, pues es algo significativo para nosotros que sean los Estados Unidos que busquen, ¿no?, castigar a estas personas que realmente todos los ecuatorianos tenemos conciencia de que abusaron del poder, ¿no?, y que se enriquecieron ilícitamente durante los años que duró el gobierno del expresidente Correa. Por esto los Estados Unidos indican en su comunicado que Correa y Glass abusaron de sus cargos como expresidente, expresidente y ex vicepresidente de Ecuador al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Ahí está muy claro que los Estados Unidos deben tener con absoluta seguridad pruebas de lo que manifiestan aquí la causa para negarles el ingreso a los Estados Unidos. ¿Pruebas más allá de las sentencias? ¿Pruebas más allá de las sentencias otorgadas en el Ecuador? Bueno, las sentencias otorgadas en el Ecuador es una parte. No se ha explicado qué otro tipo de pruebas tienen, pero ya hemos visto hace pocos días una sentencia contra un ex alto, ex miembro del gobierno de Correa, que se lo condena a 10 años de cárcel. Hay que tener presente que la justicia norteamericana es una justicia que es independiente del gobierno. Eso es absolutamente cierto. Ahora, más allá de esto que estamos conversando, ¿existe una explicación para extender esta medida también a los familiares directos de los 2 ex gobernantes? Bueno, la explicación lo que yo estoy pensando es una explicación que no está dicha en el comunicado norteamericano, pero se sobreentiende que los familiares directos se han beneficiado también de la obtención de fondos fruto de la corrupción de los 2 personajes. Eso es así. O sea, los familiares directos supongo que serán mujer y hijos. Claro, porque Correa también alegaba que su hijo menor tenía 14 años cuando él había dejado el poder, ¿no? Entonces decía en ese sentido que tenía que ver la familia en los casos de corrupción que haya podido cometer el expresidente. La familia está participando del disfrute de lo que han acumulado durante los 10 años de gobierno. O sea, esa sería la lógica, ¿no?, para incluirlos.
Tiene muchísima lógica para incluir. Ahora, ¿es realmente común ver que los Estados Unidos vete de su país a exmandatarios o a personajes que están involucrados en política, que tengan vínculos con la corrupción en sus países? Es decir, si usted mencionó el caso de Pollitt, por ejemplo, que era exfuncionario también, pero ese es por lavado de activos en su país, excontralor. Justamente que lo meten preso la justicia por haber lavado dinero supuestamente que venía de la corrupción en los Estados Unidos, en territorio estadounidense, ¿no? Ahora, en este caso, esta decisión, pues, se ha visto antes a expresidentes fuera del tema de, por ejemplo... No lo sé exactamente, pero sí es una práctica usual de Estados Unidos cuando dan medidas, ¿no?, de sanción a un país. Yo mencioné el caso de Maduro, el caso del presidente del Congreso de Venezuela y otros adicionales, que una de las sanciones es la prohibición del ingreso a los Estados Unidos, es decir, la negación de una visa que les permita entrar. Y ese es un acto soberano del país. Nadie puede refutar, nadie puede decir. Un país escoge a las personas que pueden ingresar a su país de una manera absolutamente soberana. En este caso es motivada, porque podría muy bien... Claro, plantean una motivación. Que Estados Unidos no explique. Podría ser, pero no es el caso. Está motivada exclusivamente por haber aceptado sobornos, lo cual es tremendamente grave. Sí. Y sabemos que aquí en el Ecuador, tanto Correa como Glass tienen sentencias condenatorias al respecto. Más bien yo diría que esta medida de los Estados Unidos ha demorado, el viejo dicho que se dice, la justicia tarda pero llega. Ha demorado algunos años en darse cuenta de la realidad de estos dos personajes. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también han llegado a ese destino, pues a ese territorio, personajes políticos que han sido investigados por corrupción, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, como huyendo de sus países para refugiarse en los Estados Unidos. Eso se volvió común desde hace muchísimo tiempo. Bueno, sí, a veces nos llama la atención de personajes del Ecuador mismo, pues, personajes que aquí en el Ecuador tenemos la conciencia de que actuaron mal y pueden refugiar, y se han refugiado en los Estados Unidos, y Estados Unidos les ha permitido estar. Bueno, eso puede ser en parte una consideración que no son personas tan visibles como estos dos personajes que fueron la cúpula de un gobierno corrupto al máximo en nuestro país. Eso está muy claro. Lo que yo digo, más bien han demorado los Estados Unidos en adoptar una medida de este tipo. Ahora, estas medidas de sanciones, ¿no?, y hay que verlas que son una sanción muy fuerte moralmente. Porque obviamente, ¿qué es lo que le queda a los dos personajes? El no intentar ir a los Estados Unidos y buscar otros países que los van a recibir con las manos abiertas, como sabemos el caso de México, ¿no?, que recibe, que intentó darle un asilo político a Glass, y en México están exfuncionarios del gobierno de Correa refugiados en México y permanecen allá. Sabemos que hay otros países que no ponen tanta atención a esto, pero en el caso de Estados Unidos es una sanción moral muy fuerte que va acompañada con el mensaje de que investiguen y ratifiquen en el Ecuador las sentencias que se les ha dado a estas dos personas, e inclusive se investigue mucho más allá de lo que se ha hecho hasta la presente fecha. Ahora, usted mencionó algo que es muy cierto, que es que en los Estados Unidos la justicia generalmente sí funciona alejada de los temas políticos o de manera independiente al gobierno de turno, ¿no? No como en otros países de Latinoamérica. Pero, sin embargo, el caso Pollitt me parece que es aparte, porque el caso Pollitt es un caso de un delito juzgado en territorio estadounidense, ¿no? Pero... Pues, claro, porque Pollitt comete un delito en los Estados Unidos. Exacto. Él está acusado de lavar dinero que no ha podido justificar. Si bien se lo robó aquí en Ecuador,
O sea, lo pagaron por sobornos aquí en el Ecuador. Él los quiso lavar en los Estados Unidos y por ese delito es que se lo juzga. Y de hecho compró varias propiedades que aparentemente pensó que no sería investigado al ponerles a nombre de sus hijos. Y ahí está la familia. Ya, en el caso del expresidente Rafael Correa y su ex vicepresidente Jorge Glass y sus familias, en ese caso es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Como usted dijo, el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho soberano, como cualquier otro país democrático, de decir, bueno, no permito la entrada a estos ciudadanos, ¿no? Incluso eso mismo pasa cuando uno va a pedir la visa, a unos le dan, a otros no le dan, porque ellos se reservan el derecho de hacerlo. En este caso tuvo una razón, que eran los hechos de corrupción en los que estarían involucrados. Sin embargo, ¿existiría alguna posibilidad, como se especula en las redes sociales, de que esto sea algún tipo de acuerdo entre el actual gobierno de Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos? ¿Existe esa posibilidad? No creo. No creo. En este tipo de cosas Estados Unidos ha venido actuando. Lamentablemente para nosotros nos han hecho descubrir muchas cosas que han ocurrido en el Ecuador y que no hemos sido capaces de entender lo que había pasado en nuestro país durante los 10 años de gobierno de Correa, ¿no? Estados Unidos ha investigado, obviamente, con las ramificaciones que tiene, porque actualmente, por presión de los Estados Unidos, ¿no?, el lavado de dinero en muchos países, sobre todo en Europa, Estados Unidos ha forzado que realmente los países nieguen visas o nieguen inversiones en sus países a personas que tienen la sospecha que el dinero que traen es un dinero que no procede del trabajo honrado, sino de los sobornos, de las coimas y de todo acto de que lo han hecho en funciones públicas. Entonces, usted puede mirar, ¿no?, en una época, le hablo un caso concreto, Suiza. En una época Suiza era receptora del dinero sin preguntar de dónde venía. Ahora sí lo hace. Ahora lo hace y son muy estrictos los suizos para admitir dineros que sospechan que la procedencia de estos dineros no es la legal. Porque claro, es muy fácil ver personas que, como el caso de Polito, ¿no?, con un sueldo me parece que de 5 o 6 mil dólares, él reúne 16 millones de dólares. Hay que explicarse de dónde sacó esa plata, ¿no? Es así. En el caso de Correa y de Glass, tenemos ya sentencias en el Ecuador. Tenemos sentencias en los dos casos, tenemos sentencias que están ejecutoriadas precisamente por actos de soborno y actos de corrupción. Habría que aplicar ese mismo análisis a la mayoría de funcionarios en este país, incluso algunos que se jactan diciendo, yo he sido funcionario público toda mi vida, pero viven en mansiones, tienen autos y terrenos y todo y demás, y dice, ¿y cómo un funcionario público que puede ganar más del presidente, es decir, más de $5,000 al mes, puede tener tantos bienes y tanta riqueza, ¿no? Habría que aplicar. Hay que preguntarse eso. En muchísimos casos hay que preguntarse de dónde sacaron el dinero para todas las cosas que tienen actualmente. Pero lo que ocurre es que muchas veces eso lo hacen a través de terceras personas. Es más o menos lógico hacer a través de terceras personas. De testaferros. Bueno, eso también se puede investigar. Son testaferros, ¿no? Y el verdadero dueño del dinero no aparece. Bueno, un gran trabajo le toca a las autoridades. Este rato no recuerdo mucho, pero ha habido casos de testaferros que le nombran a una persona que ha trabajado de portero en algún sitio, ¿no?, poseedor de una fortuna que no puede justificar de nada, pero es del dueño del edificio que le ha puesto a nombre de él y obviamente le paga por eso y está a nombre de él, ¿no? Son testaferros, que eso es muy grave, pero hay. Pero eso también se puede investigar. Yo le agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Una buena tarde y un buen feriado para usted. Nos acompañó Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller del Ecuador. Notimundo a la carta. 60 minutos.